La Revolución Mexicana. Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es sin lugar a dudas la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar a la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubiera tenido una ideología bien definida, pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa, y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. Causas. Varias son las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana. Se agrupan en económicas, sociales y políticas. Causas económicas. La cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad de tan solo 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces en una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas poseía en el norte de México un promedio de 24 millones de hectáreas, o sea, equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica en parte por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo, sin precedentes en la historia mundial, fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores, que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. Régimen económico injusto. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material en base al capital extranjero, ignorando la existencia de masa trabajadora. Tal propósito abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles, controlaban las ricas minas de plata de San Luis de Potosí, los productos del suelo y del mar y la riqueza forestal y frutícola. Los franceses manejaban la lencería y botinería, los españoles el comercio y los alemanes los cultivos especializados. Causas sociales. Ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo, que en muchos casos alcanzaba las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia. No obstante que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo, sufrían la expoliación en las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, el aguardiente embrutecedor y toda otra mercancía que necesitase, a precios mucho más altos que los del mercado. Como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así arraigaba la tierra como los siervos de la Edad Media. De otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o ramas de un solo cuarto, sin ventana y con piso de tierra. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marca diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros que vendían en condiciones infrahumanas. Causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable.
La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados, en nombre del significativo y engañoso lema paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativo y judicial estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo exigían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de encarnar la justicia, se convertían en agentes del ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, designaban e imponían las autoridades municipales. La oposición del dictador. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista Regeneración, que atacaba al régimen, los círculos liberales que realizaron un congreso y evolucionaron al comunismo anárquico y llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron, y el Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino, lanzado en 1906, incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad del sufragio y no la reelección continuada. La revolución. La caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador. Francisco I. Madero empezó a recorrer el país alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizó el partido antireeleccionista y en la convención del Liceo de la Ciudad de México se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. De candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después, Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis, donde declaraba nulas las elecciones, desconocía el gobierno del general Díaz, enarbolaba el principio de no reelección del presidente de la República y llamaba al pueblo a una rebelión nacional, para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo, apoyando este llamado, se levantó en varios puntos del país. El 20 de noviembre de 1910 lo respaldaba Francisco Pancho Villa, en nombre de los aldeanos Emilio Zapata, en representación de los campesinos y otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantando en armas, se resignó a dimitir el mando. El 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió fugitivamente y se embarcó en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en 1915. El movimiento agrarista. Triunfante, Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana. Restauró la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, etc. No bastaban estas reformas, meramente políticas. El pueblo tenía hambre y quería un cambio de régimen, de estructura. En estas circunstancias, Emiliano Zapata, jefe guerrillero del sur, propuso el Plan de Ayala, dando la idea de distribuir la tierra entre los campesinos y él mismo se apropió de algunas haciendas y los atribuyó entre los trabajadores. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Francisco Pancho Villa organizó un ejército popular de mineros, peones vaqueros y bandidos, y repartió dinero entre los campesinos ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron conservadores, latifundistas, el clero y su ministro de guerra, el traidor Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo al asesinar a Francisco I. Madero en 1913. El caudillaje. Asesinado Madero, sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas contra convencionalistas, zapatistas, villistas, ororquistas, obregonistas, calistas, etc.
En esta etapa, los marinos norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz ante el intento de estrechar relaciones con los ingleses. Se inició la Gran Huelga de los Obreros en la Ciudad de México, la proclamación de la Constitución de Querétaro, que puso las bases para consagrar los ideales de la revolución: jornada 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo. Finalmente, asesinan a traición al líder campesino Emiliano Zapata en Puebla, en la hacienda de Chignameca, perteneciente al municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Logros de la revolución: el cambio de la propiedad de la tierra. A principios de la década del 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras cultivables. También hubo considerable aumento en el número de pequeños granjeros independientes. Las conquistas sociales. Se estableció en 1915 el descanso dominical obligatorio y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. En 1916 se reconoció el derecho de huelga y se fijaron las nuevas relaciones de trabajo entre patrones y obreros. En su época, estas disposiciones eran las más avanzadas del mundo. La Constitución de 1917 estipuló la jornada de trabajo de 8 horas como máximo. Quedaban prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Quedó también prohibido el trabajo nocturno industrial. Los establecimientos comerciales no podían laborar después de las 10 de la noche. La expropiación de las compañías petroleras puede haber tenido poca justificación económica, pero fue de una gran importancia psicológica para ayudar a eliminar el sentido de inferioridad nacional. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerevolucionarios habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. Los conservadores habían peleado por preservar las actitudes e instituciones del Imperio Español, y los reformadores habían tratado de introducir los del liberalismo occidental.